Hola, ¿qué tal? Soy Javier Velázquez Moctezuma. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, un programa que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y que se inscribe dentro de las actividades iniciales del Museo Gota de Agua, cuya construcción empezará en un plazo breve, afortunadamente. Entonces, en estos conversatorios hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de especialistas en el tema del agua desde diferentes perspectivas que nos van a enriquecer con sus comentarios, con sus visiones y que nos van a ayudar a cumplir uno de los objetivos del Museo Gota de Agua, que es aumentar nuestra cultura, aumentar nuestra conciencia, aumentar nuestro conocimiento acerca de todos los fenómenos que están involucrados en el agua. Entonces, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con dos distinguidísimos académicos de la UAM. Una de ellas es la doctora Fabiola Sosa. Fabiola, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Si quieres abrir tu micrófono. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Es un honor y un gusto poder estar en este esfuerzo de nuestra universidad y en poder compartir las investigaciones, las reflexiones que hemos realizado a lo largo de todos estos años con la audiencia. Y bueno, a través de este medio poder compartirlo no solo con la comunidad de la UAM, sino también con todos los mexicanos que están interesados en un tema tan importante como es el agua. Muchas gracias a ti, Fabiola. Es un privilegio tenerte con nosotros. Fabiola es una académica de la UAM Azcapotzalco. Y también tenemos el gusto de recibir y el privilegio de recibir al doctor Roberto Constantino de la UAM Xochimilco. Roberto, un placer verte y tenerte aquí en esta emisión. Al contrario, Javier, muy agradecido yo contigo, con el esfuerzo del Museo Gota de Agua, de poder tener este encuentro con una querida colega como Fabiola para reunirnos a charlar sobre estos asuntos que esperemos que le resulte a la comunidad que nos pueda estar viendo del mayor interés. Muchísimas gracias. Pues gracias a los dos. Y vamos a empezar, pero antes de entrar en materia, yo quisiera que les platicaran brevemente a nuestros oyentes y videntes, a nuestra audiencia, les platicaran brevemente su semblanza curricular. ¿Qué estudiaron? ¿Por qué estudiaron? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue que llegaron a ser los expertos que ahora son en el tema del agua? Fabiola, si quieres empezamos contigo. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional. Sí, con mucho gusto. Yo tengo estudios en economía de licenciatura. Después de reflexionar profundamente si seguía en la economía por el área más tradicional de política económica, de política fiscal, siempre tuve ahí una debilidad por el medio ambiente, ¿no? Seguramente en otra vida podré estudiar biología y ser bióloga, en esta vida soy economista. Y en esa debilidad y por ese amor al medio ambiente, decidí continuar estudios de maestría en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México. Continué con el doctorado en estudios ambientales por la misma institución, teniendo la oportunidad de poder participar en distintos intercambios, tanto en Venezuela, en Canadá, como en Alemania. Y desde los estudios de maestría siempre estuve interesada en los temas del agua, sabiendo que a pesar de que existe una percepción de que el agua es un recurso abundante, pues la mala gestión que tenemos de ella hace que
afectemos su calidad, ¿no? La contaminemos y por lo tanto que sea cada vez más escasa poder contar con ella en una calidad adecuada, tanto para el consumo de las personas como para la salud de los ecosistemas, ¿no? Y tan es un recurso fundamental que es parte de la columna vertebral reconocida por las Naciones Unidas como parte de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? En este afán y en este interés, y reconociendo que uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad es el cambio climático, realicé estudios de postdoctorado en Canadá vinculando el tema de agua y de cambio climático, lo que me ha permitido participar tanto como revisor experto como autor contribuyente en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, en los reportes que se hace de evaluación, así como poder acompañar a la delegación mexicana como miembro de la misma en varias de las conferencias de las partes. Muy bien, pues impresionante trayectoria. Cuéntanos, Roberto, ¿tú cómo fue que te desarrollaste y llegaste hasta donde estamos? No estaba preparado para que fuera una sesión de terapia, pero bueno, soy Roberto Constantino, profesor de la UAM en Xochimilco, soy economista, estudié un posgrado en política pública aquí en México, me formé también en economía sustentable en Italia y en política de ciencia y tecnología en Corea del Sur. Bueno, he dirigido equipos de investigación a nivel internacional, me ha tocado representar eventualmente a la región en eventos como los de Davos en Suiza y desarrollar varios de los estudios que tienen que ver con las alertas tempranas en materia de sustentabilidad. Fui director del programa de cátedras que en su momento mantuvo el Instituto Nacional de Ecología, entonces Instituto Nacional de Ecología, con la UAM, la Cátedra Raúl Anguiano de Desarrollo Sustentable, ¿sí? Y además de haber llevado a cabo un trabajo dentro de la comunidad universitaria, he editado una gran cantidad de trabajos junto con otros colegas que tienen que ver sobre todo con los asuntos del diseño de las políticas, de los estudios de la seguridad nacional relacionada con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Muy bien, es un apretadísimo resumen de una trayectoria sobresaliente. Bueno, ¿por qué no voy a tomarte la palabra y te voy a pedir que nos comentes algo que a los mexicanos nos tiene muy preocupados, y es el conflicto que se está dando por el agua en la frontera, ¿no? Poco sabemos, la mayoría de los mexicanos, de que hay convenios, de que tenemos que entregar agua. Nos dicen que es un tratado que le conviene mucho al país. Algunas personas de Chihuahua ya se agandallaron la presa. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene razón? Haznos un brevísimo resumen, si se puede, del conflicto. Bueno, este es un conflicto. Bueno, lo primero que habría que decirle al público es que no hay que tenerle miedo a los conflictos. Los conflictos son parte de la dinámica, de la vivacidad de una sociedad en la que afortunadamente no todos tenemos por qué compartir ni las mismas interpretaciones ni las mismas definiciones sobre las cosas. Y esto es algo que nos permite poder adaptarnos a diversas circunstancias. El caso del agua en la frontera norte del país es un caso paradigmático, pues por varias razones. No valdría la pena señalar estadísticas en relación con ello, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en un hecho básico. El desierto normalmente tiene un déficit de agua. Entonces, partiendo de este principio que es muy elemental,
la forma en la que ha cambiado recientemente el país, y digo recientemente, de unas 3 o 4 décadas a la fecha, en la que nuestros flujos migratorios están dirigidos predominantemente hacia el norte de la República, una zona árida, evidentemente, donde una buena parte del peso económico de las actividades que lleva a cabo el país están concentradas en esta región del país, tratando de aprovechar las ventajas que significó en su momento la firma del Acuerdo de Libre Comercio y ahora esta nueva versión que tenemos. Y en el contexto de una relación que hemos mantenido con los Estados Unidos, que ha sido muy difícil históricamente. Hemos mantenido desde siempre una relación económica muy intensa con los Estados Unidos, que se vino, digamos, a ser mucho más evidente y clara con la firma de los acuerdos comerciales. Pero este contexto es el que ha implicado que esta región del país, esta vasta región del país, ¿no? Tenga enfrente una gran presión por el uso de los recursos naturales. Ha crecido la población de forma muy importante, los flujos migratorios se están dirigiendo hacia allá, los flujos de inversiones productivas están concentrados acá, han dado motivo a una gran cantidad de controversias. Y voy a poner algún ejemplo de cuán difícil es para nuestro país que esto esté sucediendo. Ya don Daniel Cosío Villegas en algún momento documentó largamente la gran sequía que históricamente enfrenta esta área del país. Tenemos un régimen meteorológico, bueno, con un gran déficit. Tenemos una sobreexplotación recurrente de los recursos subterráneos, del agua subterránea, y tenemos muy poca disponibilidad superficial en esta región del país, que además se enfrenta a condiciones climáticas que hacen que la evaporación del agua en la superficie sea una de las más altas. Entonces, en este contexto, tenemos una relación con los Estados Unidos bastante difícil. Efectivamente, de algún tiempo para acá, en el transcurso del último año, ha venido creciendo esta tensión social a nivel regional, sobre todo, pero no exclusivamente, sobre todo en el estado de Chihuahua, ¿no? En relación con las preocupaciones muy legítimas que tienen algunos grupos de usuarios del agua en esta región, los agricultores, los regantes, como les dice Jacinta Palermo, los regantes, preocupados por saber si se dispondrán de los flujos suficientes de agua para mantener su actividad productiva. También a propósito de las controversias relativamente recientes por las autorizaciones que en el norte del país, no en la región de Chihuahua, pero en la de Baja California, la autorización para la instalación en su momento, no recientemente, pero de tiempo atrás, de plantas como las cerveceras que son altamente intensivas en el consumo de agua, pues hace que la preocupación por parte del sector doméstico también sea creciente. Es un área muy sensible y con una profunda preocupación de forma permanente por la disponibilidad del agua. Y en esta ocasión, este contexto que sabemos que normalmente está presente allí, ¿no? La universidad en algún momento, junto con el Senado de la República, editó varios materiales y en particular un libro que me tocó coordinar sobre la seguridad nacional y el agua, y este era uno de los casos paradigmáticos de estudio, efectivamente. Entonces, sabemos que esta es una condición muy añeja que tiene profundas raíces en las condiciones meteorológicas, en las condiciones climatológicas, en la forma en la que se aprovechan los recursos al nivel regional, en las nuevas tensiones que ha implicado que el país
tenga una política de apertura económica y que haya estrechado su relación con los Estados Unidos, era inevitable que surgiera el tema en cualquier momento, pero en un contexto particularmente difícil, es decir, en un contexto en el que en los Estados Unidos próximamente tendrán comicios federales, y sabemos que esto siempre genera un motivo de tensión en relación con México. En nuestro propio país hay una movilización política intensa entre algunos estados del norte del país en relación con la federación, con el gobierno federal particularmente. Entonces, a la complejidad propia que implica un déficit en el balance hídrico de la región, ¿sí?, se suman estas condiciones que pues no propician efectivamente que pueda convergerse hacia un punto. En efecto, tú lo dijiste muy bien al principio, tenemos un acuerdo que regula los límites, pero también las aguas, ¿sí?, el Tratado Internacional de Límites y Aguas, que predominantemente ha sido preocupación de México en su relación con los Estados Unidos, aunque también aplica este tratado en el caso de nuestra frontera con Centroamérica. Pero en particular tiene un sentido este tratado del que hoy pudiéramos considerar que es injusto porque impide que grupos de usuarios importantes en el norte del país se queden sin la posibilidad de tener acceso a los recursos hídricos. Eso difícilmente va a ocurrir. Sucede que en algún momento los límites de nuestro país con los Estados Unidos no fueron cenitales, tenían que ver con la frontera natural del río. Y efectivamente ocurrió que en algún momento el río cambió su curso y esto generó una controversia muy intensa a nivel diplomático para saber cómo se iba a resolver el asunto del límite. Aunque en su momento, estamos hablando de la década de los 40, cuando se culmina con los procesos de negociación de este acuerdo, finalmente se llega a una definición en términos de límite fronterizo preciso que se reconocería por parte de los dos países, pero en particular, ¿cómo iba a estar el asunto del aprovechamiento de los recursos hídricos? Normal, el norte de México y el sur de los Estados Unidos es una región árida. Y en este sentido, el agua es uno de los recursos, junto con el suelo, uno de los recursos indispensables para mantener la habitabilidad y la prosperidad de la región. Y un ejemplo de ello es el intercambio fronterizo que hay entre San Diego y Tijuana. Es una sola región que está dividida por esta frontera entre estas dos naciones y ocurre a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera. Pero en este sentido, este problema del cómo se negocia periódicamente, digamos, la entrega de agua y la recepción de agua que también hace México por parte de los afluentes estadounidenses, pues se vuelve de la mayor importancia. Justamente el 24 o 25 de octubre, creo que es el 24 de octubre, vence el quinquenio en el que México está obligado por este tratado a entregar un volumen de agua porque ha recibido en el quinquenio previo también flujos de agua provenientes de los Estados Unidos. Siempre es un momento de tensión inevitable. Llegamos a este momento de la entrega de agua justo en este contexto político, institucional, tanto en los Estados Unidos como entre los gobernadores del sur de los Estados Unidos, con la tensión propia institucional y política del país, en un fenómeno que sabemos que siempre ocurre. Es decir, usar no nos cuesta ningún trabajo, pero pagar sí nos cuesta mucho trabajo. Entonces, inevitablemente, va a ocurrir lo que siempre ha sucedido en los últimos años. Es importante mantener ese acuerdo porque efectivamente México recibe proporcionalmente un volumen mayor de agua a la que entrega, ¿sí?, con todas las implicaciones que esto ha tenido. Por ejemplo, hace algunos años, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal norteamericano, decidió revestir, proteger
las filtraciones del canal Todo Americano, que es uno cuyas derramas subterráneas alimentan una parte de los acuíferos que se emplean en el norte de México, predominantemente en Mexicali. Entonces, eso incrementó la tensión en nuestros procesos de intercambio de agua. El 24 de octubre vence el plazo. México no es la primera ocasión que ocurriría que México llegara a la fecha límite en la que se entregan los recursos y no entregara completa la dotación de agua. Siempre es posible negociar un periodo, ¿sí? Un margen de tiempo para completar el suministro de agua que deberá tener que hacerse de acuerdo a los términos de este convenio. Pero o sea, tú estarías optimista de que esto puede tener una salida benéfica para México. Mira, el gran problema, porque tú me lo preguntaste al principio, y no quisiera extenderme demasiado, pero Too late. tú preguntas, ¿quién tiene razón? Pues todos tienen razón. El gobierno federal norteamericano tiene razón en demandar la entrega del agua conforme al tratado internacional que tiene firmado con México. Los gobiernos del sur de los Estados Unidos tienen razón en demandar la entrega del agua porque también tienen actividades económicas propias, pero también tienen procesos políticos internos. El gobierno federal mexicano tiene razón cuando dice es preciso cumplir con los términos del Tratado Internacional de Límites y Aguas. Los usuarios, ¿sí?, que están demandando volúmenes de agua, que les dé certidumbre sobre el futuro inmediato, también tienen razón. Y mal haría el gobernador de Chihuahua, que es una de las figuras que son muy visibles en esta controversia, en no asumir que tiene que responder también frente a la federación por parte de su población. Entonces, ¿quién tiene razón? Todos tienen razón. Este es el gran problema. El problema es que no hay agua suficiente para ello. Si ¿Qué va a quieres, ocurrir? si quieres, Hay un interés regional que es el que genera esta controversia de este lado de la frontera en nuestro país, sí, pero también tenemos un interés nacional que es mucho mayor y es que escapa a los límites regionales de Ciudad Camargo y la presa que se pudo haber tomado. Y ese es el de la profunda controversia que tenemos periódicamente con los Estados Unidos. Entonces, se va a resolver el problema. No es que yo sea optimista, es que la única salida posible que se le vea a esto es que el gobierno federal mexicano negocie una extensión para la entrega del volumen, que se entregue lo que se tiene, como ha señalado la directora general de la Comisión Nacional del Agua, ¿no?, que se cumpla con el espíritu del tratado. Pero esto nos obliga a los mexicanos, desde la federación y también a nivel regional, a tomar decisiones en materia de infraestructura y de inversiones que se han pospuesto por lo menos los últimos 100 años. si quieres, regresamos ahorita a ese asunto. Y ante este panorama tan complejo que detalla con todo cuidado Roberto, Fabiola, yo te preguntaría, Roberto mencionó seguridad nacional. Y tú en tu presentación mencionaste otro flagelo que se nos viene encima, que se llama cambio climático, ¿no? Entonces, seguridad y cambio climático son así como dos pinzas que que nos pueden apretar y nos pueden lastimar mucho como país. Pero antes de que nos comentes algo sobre esto, yo quisiera decirles a todos los que nos están escuchando que las vías están abiertas para que hagan sus comentarios, para que hagan sus preguntas. Están invitados permanentemente a participar en esta discusión y los invitamos a que intervengan. Entonces, Fabiola, ¿qué nos dices de estas preocupaciones que algunos tenemos? ¿Somos insensatos, somos pesimistas o realmente se nos vienen dos cosas horribles encima? Se nos vienen, de hecho, retos importantes encima y como comenta Roberto, hay muchas decisiones en materia de política, de gestión,
de inversiones en infraestructura que se requieren para crear las condiciones de adaptación que se debieron de haber tomado hace varias décadas, ¿no? Y que deberían de estar en camino de llevarse a cabo para poder hacer este proceso más llevadero, ¿no? Algo que comenta Roberto, que es muy importante tener en cuenta, es que pues nuestro país desafortunadamente no ha seguido lineamientos de planeación que le haya permitido ubicar a las ciudades en sitios estratégicos en donde pudieran disponer de distintos recursos, en particular de un recurso como es el agua. Él comentaba de las diferencias que existen en términos de la concentración de la población y las actividades económicas y cómo este es diferente en nuestro territorio. Y pues de la actividad económica con el 80% de la población que genera esta riqueza, se concentra en la parte norte del país, en donde existe un 21% de la disponibilidad del agua, ¿no? Y si lo vemos en el otro lado, en las zonas Y nos cortas un pues, poquito. Y nos estás cortando un poquito, Fabiola. pues de la población menos, ya menos me cortó. Ya, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. No, ahí ya no estás otra vez. Perfecto. Diciendo si me sigo cortando. Sí, te sigues cortando, va y viene. Si quieres te damos un... ¿No ves? Va y viene. Sí, si quieres te damos un momento de corte para que veas si puedes arreglar tus conexiones. Y mientras nos seguimos con con Roberto, mientras tú le das a una revisadita a las conexiones, ¿no? Porque sí te estás congelando mucho sí, y perdemos mucho. perdemos el hilo de lo que nos estás diciendo. Voy a ver si me puedo conectar directamente al módem y si no, ver a través del celular. A lo mejor la red a esta hora es mejor en el celular. Ándele, pues. Gracias, Fabiola. Mientras seguimos conversando con el doctor Roberto. Bueno, Constantino. ahorita lo checo. Ándele, pues, gracias. Ande ustedes de disculpar estos problemas cibernéticos, pero creo que la red está tomada por muchos millones de mexicanos que estamos encerrados en nuestras casas, recibiendo clases o chateando simplemente. Pero bueno, ¿por qué no retomas como buen compañero la idea que ya nos bosquejaba Fabiola, ¿no? Ella nos estaba hablando de una discrepancia entre la utilización y la productividad en el norte y en el sur, ¿no? Sí, esto que decía Fabiola, que me parece que es de la mayor importancia, es que tenemos una asimetría en la forma en la que se distribuyen nuestros recursos hídricos a lo largo del territorio. En donde son más abundantes, tanto en términos superficiales como subterráneos, es en el sur-sureste del país. Donde son mucho más escasos son en el norte del país, y el centro del país, el altiplano predominantemente, logra un balance relativo, sobre todo debido a las obras de infraestructura que en su momento se crearon. Entonces, que en este momento en particular estén fluyendo los recursos y que aumente la presión en el norte del país, pues hace simplemente más crítico el problema que ya enfrentamos. Y esto en el escenario, como bien apuntaba Fabiola, de un incremento de las manifestaciones del cambio ambiental global y del calentamiento global, con una modificación en el régimen meteorológico y con una modificación también del volumen
de lluvias, y aquí es muy importante recordarle al auditorio, es decir, a diferencia de otros países, México obtiene la mayor parte del agua dulce que consume proveniente de los eventos meteorológicos, sobre todo de la lluvia, ¿sí? Entonces, que no llueva en algunas regiones del país es un problema crítico. No es gratuito que en su momento se tomaran decisiones para construir un sistema de infraestructura, de presas que nos permitiesen almacenar el agua en su momento. Y no existe una forma, también ese es un asunto importante, no existe una sola forma ni para interpretar cuáles son las causas que ocasionan las crisis y los conflictos por el agua en nuestro país, pero tampoco de las formas de resolverlo. Lo que sí sabemos es que para poder atender estos fenómenos sociales, de crisis social eventualmente, se requiere de un proceso de intervención por la envergadura, por las dimensiones del monto de las inversiones que tendrían que efectuarse, por el tipo de la coordinación de esfuerzos que tendrían que llevarse a cabo, con una fuerte presencia del y de los gobiernos, del gobierno federal, coordinadamente con los gobiernos estatales y municipales. Y desde y esta es una de las paradojas que hacen que la circunstancia hoy que está viviendo el norte del país, pero en particular el estado de Chihuahua, no exclusivamente, desde luego, se vuelvan tan preocupantes, porque de varios años a la fecha, yo diría por lo menos desde los últimos 5 años a la fecha, hemos visto una reducción paulatina y sistemática de la disponibilidad de los recursos hídricos, de los recursos presupuestales para el gobierno en materia de gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Y este es un asunto de la mayor preocupación. Déjame interrumpirte ahí, Roberto, porque ¿Sí? ya llegamos a la mitad de la emisión y ya hay preguntas y comentarios y tienen que ver con lo que estás diciendo. Bien. Juan José Santibáñez, que ha de ser amigo tuyo porque te manda felicitaciones. Ah, bueno, pues espero que sí. Te hace la siguiente pregunta. Sí. ¿Considera usted que es posible una solución a estos conflictos por el agua sin una reforma fiscal que provea de recursos a la federación? ¿Qué otra solución económica piensa usted que podrá ponerse en práctica? Gracias, Juan José. No, la pregunta es, desde luego que no, es cierto. Creo que tenemos que pensar fuera de la caja en lo sucesivo. El gobierno federal es un actor fundamental en la ordenación y en la dinámica de la vida colectiva de nuestro país, pero no es el único. Aquí tenemos algunos asuntos importantes a discutir. No solo es el asunto del federalismo fiscal, ni de la suficiencia de los recursos, ni de la suficiencia de los recursos presupuestales al nivel federal. La Ley General del Equilibrio Ecológico tiene una división perfecta de funciones y de atribuciones entre la federación, los estados y los municipios. Y en materia del esfuerzo municipal que se hace, tiene una responsabilidad muy importante en términos constitucionales incluso, que coincide y colinda con la gestión de los recursos naturales. Tiene la responsabilidad, ¿sí?, del monitoreo y mantenimiento de las áreas protegidas, de una parte de las áreas protegidas, sobre todo las de menor escala. La prestación de los servicios de agua potable, ¿sí?, y la atención a la gestión de los recursos, de los residuos sólidos. Entonces, como está constituida la estructura presupuestaria de nuestro país y como estamos acostumbrados a verla, es una donde la mayor parte de los recursos fiscales para el ejercicio del gasto se quedan en el nivel federal, ¿sí? Y esto ha generado una trayectoria, pero también una cultura en la que aquellos que tienen que ejecutar la política de frente a los ciudadanos tienen poca disponibilidad de recursos para poder hacerlo.
Eso sin contar con un hecho que ya apuntaba la pregunta de Juan José, que tiene que ver con, bueno, y tenemos suficientes recursos, no solo al nivel federal, pero en términos de los estados y los municipios, no, desde luego que no. Lo que hemos visto en los últimos años es, bueno, una característica estructural de la economía mexicana es la incapacidad que tiene para hacer un fondeo con montos adecuados y suficientes para llevar a cabo las tareas públicas que le son encomendadas al Estado en los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, tenemos un problema de escasez de fondos públicos para ejecutar las políticas y tenemos un problema de distribución de los recursos públicos para cumplir las atribuciones en los niveles subnacionales del gobierno. Entonces, inevitablemente, ¿no, Juan José? Se requiere de una reforma que provea de los recursos suficientes, pero también de estrategias en el diseño gubernamental que resuelvan los problemas eficazmente. Muchas gracias, Roberto. Ya tenemos con nosotros a Fabiola, que ha vencido a la maldición cibernética. Vamos a ver si no se corta. ¿Mejor? Sí, ahí se oye mucho mejor. Qué bueno. Aprovecho para decirte que ya nos empiezan a llegar comentarios y uno muy importante es que la doctora Patricia Ramírez Romero, conocidísima científica del agua, te manda muchos saludos, Fabiola. También saludos a Pati, un abrazote, Pati. Muy bien, entonces nos estabas comentando de la discrepancia en el uso, la productividad y todo lo demás entre el norte y el sur. Ya Roberto nos comentó algo, pero ¿por qué no nos completas la idea? Sí, el punto que platicábamos era de los retos que iba a enfrentar el país como resultado del cambio climático, y uno de ellos tiene que ver con la urgente necesidad de invertir correctamente en la infraestructura que se requiere, tanto infraestructura gris como infraestructura verde, creando sinergias en las mismas para poder atender varias de las problemáticas que se pudieran estar presentando, tanto en materia de suministro de agua, de mejoramiento de la calidad, de regulación del clima, entre muchos otros servicios que pudieran prestarse a través de este tipo de infraestructuras, por un lado. Y por el otro lado, en términos de la planeación, desafortunadamente, la manera en la que han crecido las ciudades no ha sido con una directriz clara de planeación, debido a que muchas de estas ciudades, pueblos industriales, están concentrados en zonas que presentan problemáticas en términos del acceso a los recursos. Uno de estos recursos fundamental, pues, es el agua, ¿no? Y vemos que esta zona norte altamente productiva, con una elevada concentración de población, tanto la parte norte como la parte centro, pues es una de las regiones que enfrenta mayores retos en materia de disponibilidad, y con solo el 20% del volumen de agua disponible, pues generan más de 80% del Producto Interno Bruto, además de las demandas de agua de índole doméstico, al albergar igual casi un 80% de la población, ¿no? Sin embargo, estas zonas que enfrentan esta elevada demanda de agua, lo que nosotros encontramos en términos de las proyecciones de cambio climático es que de la parte norte hacia la parte centro, México estaría enfrentando un importante proceso de desertificación que ya está teniendo resultados y evidencia, y entonces no es de extrañar que nuestra audiencia, por ejemplo, identifique que los veranos son más calurosos, que durante los periodos de invierno, a lo mejor durante diciembre, que era la cena de Navidad y que todo el mundo estaba enchamarrado y con gorrito y tomando ponche, etcétera, resulta que hace un calorón, ¿no? ¿Y cuál, no? Ya estás hasta en short y en bermudas como si fuera primavera, ¿no? Entonces comenzamos a ver estos cambios en términos de la temperatura de una manera más acentuado, y estos van a empezar a afectar de la zona norte hacia la zona centro, ¿no? Incluso los modelos de cambio climático nos dan cuenta de que
podrían enfrentarse en varios puntos en la zona norte del país, incrementos que superan los 3 grados centígrados, ¿no? En el mediano y en el largo plazo, estamos hablando desde 2045 hasta el año 2099, y en los veranos podrían superar los 4 grados centígrados, ¿no? Y hay una métrica que se utiliza mucho por parte del panel intergubernamental de cambio climático que reúne a expertos en la materia en todo el mundo, en donde se identifica que a partir de 2 grados centígrados, los impactos que se pueden tener como resultado del cambio climático van a ser no solo catastróficos, sino irreversibles. ¿En qué sentido? Que la manera en la que estamos acostumbrados a producir nuestros cultivos por completo se va a modificar, las temporadas de lluvia se van a modificar, seguramente algunos cultivos no van a ser resistentes a las altas temperaturas, a la baja precipitación, lo mismo para la ganadería, de un mismo sentido, reducciones importantes en la disponibilidad del agua ante la combinación de aumentos en la temperatura con reducciones en la precipitación, van a generar mayor competencia en el sector industrial por garantizar el acceso al agua. Si eso lo combinamos con eventos hidrometeorológicos extremos, más intensos, más radicales, ¿no? Hace algunos años tuvimos 2 huracanes que tocaban tocaban costa tanto por el Pacífico como por el Atlántico, eventos que casi no habíamos visto, formaciones de huracanes categoría 5, 3 de ellos al mismo tiempo en el Pacífico. Cosas de esta naturaleza van a ser más frecuentes y van a tener sus respectivos impactos en términos de la infraestructura, ¿no? En términos de la precipitación, por ejemplo, en la precipitación total del orden de un 25% y en el verano de hasta un 45%. Y Roberto lo comentó, una parte importante del agua que reciben muchas de las ciudades en el país se suministra a través de un sistema de trasvases. Entonces, enfrentar reducciones de casi la mitad de la precipitación que ocurre en el país implicaría que este sistema de trasvases tendría prácticamente la mitad del agua que pudo haber colectado, ¿no? Y eso nos pone en una situación difícil, porque todos los usuarios van a tratar de garantizar su acceso al agua, y es lo que vemos en Chihuahua, pero vamos a ver muchos casos de Chihuahua en muchas partes del país, porque todos los usuarios van a tratar de garantizar su acceso al agua y cada vez se va a volver más competido el lograr este acceso ante un recurso que se está volviendo cada vez más escaso, ¿no? Y si a eso le sumamos que tenemos un agua disponible que no tiene la calidad, pues todavía tenemos un menor volumen que realmente puede ser accesible para un consumo humano seguro si seguimos contaminando pues los cuerpos de agua de nuestro país, ¿no? Y que finalmente tienen que recibir algún proceso de tratamiento para poder utilizarlo. Y las estadísticas en este sentido que reporta Conagua son preocupantes y también nos ponen una alerta ante la necesidad de distintas estrategias que tenemos que llevar a cabo. Es que casi el 73% de las aguas superficiales presenta niveles de contaminación, solamente nos queda un 23%, 27% con un nivel aceptable. Entonces, si nosotros no ponemos las medidas que se requieren para tratar el 100% de las aguas que se generan en las ciudades, el 100% de las aguas que desalojan las industrias y las distintas actividades económicas, prácticamente estamos nosotros mismos cavando nuestra tumba, ¿no? Y generando conflictos que obviamente se van a ir agravando cada vez más, ¿no? Y además de eso, necesitamos modificar el paradigma con el que llevamos a cabo la gestión del agua, porque para todos se usa el agua, la consumes, la aprovechas, la contaminas, la desalojas, ¿no?
en lugar de tener un enfoque en donde pues el agua que existe en una cuenca hay que retenerlo, reusarlo, tratarlo, aprovecharlo cuantas veces se pueda. No es que haya un exceso que tienes que desalojar, sino que tiene que haber un proceso diferente de apropiación, de acercamiento y de entendimiento al agua, ¿no? Y eso requiere, obviamente, no solo de gestiones y de una estrategia de política diferente por los tomadores de decisiones, sino también de una sensibilidad, de una conciencia diferente por parte de la población con respecto al uso que hace del agua, su manera más eficiente de aprovecharla, y también con respecto a las prioridades que le va definiendo a su gobierno, ¿no? O sea, necesitamos cierto tipo de intervenciones, nos gustaría tener este tipo de parques verdes, áreas que nos permitan captar, mejorar el agua, quitarle el asfalto a la ciudad, separar nuestro sistema de drenaje que está en uno solo y poder tener las aguas pluviales en una red y las aguas residuales en otra, porque es más fácil y más económico tratar las residuales, y además nos permitiría poder aprovechar mejor toda el agua de lluvia que termina en el drenaje, ¿no? Entonces estamos perdiendo muchas oportunidades de tener una mejor gestión del agua y además de mejorar nuestras capacidades de adaptación, porque si desarrolláramos tan solo estrategias para una mejor captación y aprovechamiento del agua de lluvia, seguramente podríamos tener un caudal garantizado que incremente esta seguridad hídrica, ¿no? que comentabas. Roberto y tú mencionan que hace falta inversión en infraestructura hídrica, que se ha perdido, que se ha olvidado, que se ha hecho mal. Y tú apuntas una serie de cosas que podrían aliviar la escasez. Si hicieras en una forma resumida, ¿cuáles son las necesidades más urgentes de infraestructura hídrica para que el país vaya resolviendo el problema? ¿Cuáles serían estas? Yo creo que yo soy de la idea que la infraestructura verde no está peleada con la gris, más bien creo que son... Pero explícanos eso, porque sinérgicas. La infraestructura gris es el sistema tradicional con el que resuelven la mayoría de los ingenieros los problemas que hay del agua, ¿no? Tubos, presas, plantas, ¿no? Unas soluciones muy del lado de la ingeniería. Y por el lado de la infraestructura verde, lo que tenemos es que hay milenariamente, o sea, nosotros desde nuestras culturas prehispánicas utilizábamos infraestructuras verdes con jagüeyes, manantiales, con terrazas, pero bueno, se nos fue olvidando con el tiempo. Hay que retomar y recuperar todos estos saberes que contribuían a un mejor manejo en el caso de nuestras culturas prehispánicas, y estas infraestructuras verdes lo que hacen es utilizar y aprovechar la naturaleza, los beneficios que presta la naturaleza para poder desempeñar distintas funciones y prestar distintos servicios a los hombres, ¿no? Como por ejemplo, un río tiene una capacidad de depuración y tenemos que tener en cuenta su capacidad de carga para no saturarlo de más de contaminantes que no le permitan llevar a cabo esas capacidades de purificación. Lo mismo en términos de importantes prestadores de servicios, en términos de purificación, de hábitat, pueden ser los manglares, los humedales, ¿no? Entonces, en lugar de remover los humedales y los manglares a lo mejor de las costas, pues mantenerlos, cuidarlos, preservarlos, si es posible, ampliarlos para que sigan llevando su función depuradora antes de que las aguas que se generan en el interior, ¿no?, de nuestro territorio toquen el mar de una manera más purificada, además de atenuar eventos extremos, de ser hábitat para distintas especies. Y obviamente sitios que tienen este tipo de infraestructura como manglares y humedales tienen importantes ahorros en términos de los pagos que tienen que hacer los seguros por los desastres que pudieran provocar los eventos extremos, ¿no? Entonces,
Pensemos en un caso a lo mejor más cercano a la gente del centro de la ciudad, ¿no? Aquellas viviendas que están cerca de parques suelen tener un aire más fresco, más limpio, porque el parque, con todo el arbolado que tiene, prestaría servicios de regulación del clima, ¿no? Además de que secuestran carbono, además de que tienen otras funciones, ¿no? Si estos parques son diseñados considerando el comportamiento del agua, podría tener una serie de jagüeyes, de pozas que de alguna manera atenuaran, contuvieran la precipitación y evitaran que se inundaran las avenidas, ¿no? Hay muchos ejemplos de esta naturaleza en el mundo. Se están impulsando este tipo de infraestructuras y de intervenciones en México, pero es necesario potenciarlas, ¿no? Entonces, estas actividades urgentes implicarían crear estas sinergias y desarrollar las infraestructuras verdes y grises que se requieren para tener un mejor manejo del agua, ¿no? Que nos permitan tener, colectar, cosechar toda esa agua de lluvia que pudiéramos aprovechar mejor, y también que nos permitieran retener los caudales que se generan en lugar de desalojarlos y que hagan todo su trayecto hasta ser finalmente dispuestos en el mar, ¿no? En la medida que nosotros podamos retener esa agua y reusarla muchas veces al interior, vamos a tener una mayor disponibilidad y seguramente un mayor margen de maniobra ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar y que van a ocurrir de manera más frecuente por el cambio climático, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que en el año 2009 México en general enfrentó un periodo importante de sequías. De hecho, México enfrenta constantemente distintos periodos de sequías que afectan diferentes regiones y de distintos periodos de duración. En ese año, en el 2009, muchos de, la mayoría de las presas del sistema Lerma-Cutzamala estaban a casi 40% de su capacidad, ¿no? Y se empezaron a implementar distintos mecanismos en la zona metropolitana de tandeo del agua. Entonces van a recibir la población agua 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Para atender sus necesidades en lo que se llena este sistema de presas, ¿no? Estos son tipo de situaciones que pudiéramos estar enfrentando en el futuro de una manera más común, porque los escenarios que nos presentan los modelos de cambio climático es de una menor disponibilidad, ¿no? Resultado de un aumento de la temperatura y una disminución de la precipitación. Entonces, aprovechar estas sinergias entre las infraestructuras grises y verdes para poder tener una recuperación del agua de lluvia es un elemento central, ¿no? Otra agenda que está olvidada y pendiente son las aguas residuales. Nadie sabe a dónde va el agua que utilizan y que finalmente disponen fuera de sus domicilios o fuera de sus industrias o de sus negocios, ¿no? Y bueno, esta agua finalmente termina contaminando otros caudales que pudiéramos utilizar para atender los requerimientos de agua y terminamos contaminándolos, ¿no? Y desaprovechándolos, y en su trayecto pueden contaminar además acuíferos que pueden ser una fuente importante de suministro de agua para distintas actividades, desde la doméstica, la agrícola, la ganadera, la industrial, entre otras. Y por ello, resultado de esta falta de tratamiento del agua residual, pues identificamos que se presentan nuevos contaminantes, ¿no? Los famosos contaminantes emergentes, en donde ya no sabemos si nos estamos bañando con fármacos, con antibióticos, con hormonas, con un montón de cosas, porque ya están presentes en el agua de la cual nos abastecemos. ¿Por qué? Porque se va contaminando en el proceso, pues por la infiltración de las aguas residuales, ¿no? Que pueden tener distintos puntos de contaminación del flujo de agua que recibimos, ¿no? Y entonces no estamos conscientes de que nosotros mismos estamos generando también esa problemática, ¿no? Y aunque se cuenta
con muchas plantas en el país. Desafortunadamente muchas de ellas son vandalizadas o están abandonadas o no operan o no tienen los insumos que requieren para operar apropiadamente, entonces prácticamente están ahí sin funcionar, ¿no? Además de que algunas de ellas suelen ser delegadas la responsabilidad de operarlas a los municipios. Se hace un gran fiestón y se conmemora el inicio de la planta y de su construcción, y al año el municipio no tiene la manera de poderla mantener ni de operar y quedan completamente abandonadas. Entonces también ahí debe de haber una reflexión por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, de qué tipo de atribuciones y responsabilidades puedes delegarle a los gobiernos locales, y que los gobiernos locales pues cuenten tanto con las capacidades económicas, técnicas, operativas que se requiere manejar este tipo de infraestructura, ¿no? A lo mejor no debería de ser una responsabilidad del gobierno local, se debería de mantener a nivel del gobierno federal o a nivel de la autoridad operativa regional, ¿no? Que podría ser el organismo de Cuenca, o a nivel estatal, ¿no? Habría que pensar en otro tipo de configuración, ¿no? O pensar que no necesitamos a lo mejor unas megaplantototas, sino a lo mejor muchas plantas pequeñas que en caso que se descomponga una, pues las demás de alguna manera pueden ir resolviendo el problema del agua residual que se vaya generando, ¿no? Otro elemento que me parece fundamental que no debemos de olvidar es la recuperación de los ríos, ¿no? Debemos de dejar de ver nuestros ríos como receptáculo de aguas residuales, de cualquier tipo de contaminante que vertimos en ellos, para tener ríos vivos en nuestras ciudades, ¿no? Ríos que podamos disfrutar y ríos que nos presten muchos servicios como ocurren en otros países, ¿no? Y recuperar un río a lo mejor puede parecer una inversión relativamente costosa, pero en términos de los beneficios que pudiera representar en el mediano y largo plazo, pues superan los costos que pudiera implicar recuperarlos, ¿no? Entonces, pensar en esta estrategia de no seguir entubando los ríos en el país, incluso considerar desentubarlos, ¿no? Desentubarlos y recuperarlos. Muy bien, Fabiola. Oigan, miren, estamos extasiados escuchándolos, estamos muy interesados de oír tantas vertientes que tiene estos escenarios que nos plantean, pero estamos llegando ya al final del tiempo de la emisión. No nos podemos ir sin contestar algunas preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia. Yo les pediría en un esfuerzo de concreción para contestar rápidamente las preguntas que nos llegan. Empezamos con Roberto Constantino. Mauro Plata Sánchez nos pregunta: ¿qué opina de las estadísticas que maneja la Conagua sobre el porcentaje de personas con acceso al agua potable y al alcantarillado? Ya han aceptado que no son reales. Roberto, una respuesta breve, si se puede. Rapidísimamente, Mauro, tienes razón. En el último estudio que a mí me tocó coordinar acerca de la resiliencia en la zona de Xochimilco, lo que encontramos es que efectivamente, por algún motivo que supongo que tiene que ver con un asunto de imagen pública, en algún momento los gobiernos dieron por hecho estadísticamente que la gente tenía acceso al agua cuando no era así. Es decir, compartían una toma domiciliaria, en el mejor de los casos, o se abastecían de las tomas de sus vecinos. Entonces, efectivamente, no son confiables. Sin embargo, Mauro, se puede hacer un seguimiento de esas brechas entre la estadística oficial en materia hidrológica y la censal. Es posible detectar las diferencias. Gracias, Roberto. Mónica Rendón te pregunta, Fabiola, dice: doctora, los ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar para que el gobierno nos haga caso y poder implementar todas las soluciones que nos ofrecen? Tu micrófono, Fabiola.
Ahorita es un excelente momento porque en este momento se están desarrollando todo lo que tiene que ver con los planes hídricos regionales. Ya tenemos un plan hídrico nacional y en este momento se están llevando talleres en las distintas cuencas en donde la expectativa es que haya una participación amplia, en donde los ciudadanos pueden participar tanto en el diagnóstico de las problemáticas que enfrentan en su cuenca, en su microcuenca, en su subcuenca, como en los proyectos o soluciones que se están desarrollando, ¿no? Entonces, una manera es participar a través de este proceso de planeación que está ocurriendo en este momento y que va de algunos meses más, probablemente hasta enero del próximo año, para desarrollar estos planes hídricos regionales. Otra manera de participar puede ser directamente buscar alguna vocalía en los espacios de gobernanza y de participación para la gestión del agua, que son los consejos de cuenca, o a través de sus órganos auxiliares, que son los comités de cuenca, las comisiones de cuenca y los comités técnicos de aguas subterráneas. En estos espacios hay vocalías para los distintos usuarios. Entonces, está, por ejemplo, el vocal industrial, doméstico, servicios, etcétera, pero también hay vocales de mujeres organizadas, vocales de jóvenes, vocales de la sociedad civil, vocales de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, estos espacios son los espacios más directos de participación también para poderse involucrar en la toma de decisiones, de asignación, de planeación, de proyectos que se requiere y estar con una interlocución con todos los actores importantes, desde el gobierno, el sector privado, el sector académico, entre otros. Gracias, Fabiola. Dos últimas preguntas, van una y una. Roberto Constantino, ¿faltan políticas públicas o más bien hacer que se cumplan las que existen? Yo creo que es de una parte y una parte. Faltan políticas públicas porque estamos enfrentando también fenómenos novedosos que no teníamos considerados y que no necesariamente le dan sentido a la acción gubernamental o al funcionamiento de la sociedad. Y también es preciso constituir un régimen de eficacia gubernamental y rendición de cuentas, porque es necesario que los gobiernos, pongo un ejemplo muy rápido, del sistema de plantas de tratamiento de agua que tenemos en el país, la mayor parte de plantas no funcionan. Y la pregunta es, ¿quién se hace cargo de todo esto? Entonces, faltan algunas y es preciso que en un mecanismo de rendición de cuentas se cumplan las que existen. Muy bien, gracias, Fabiola. ¿Falta más educación ambiental a nivel nacional? Preguntan. Como con la pandemia, hay muchos temas de divulgación que deberían tratarse a nivel del país. ¿Tú qué opinas? Fabiola, tu micrófono. Definitivamente. Falta muchísima educación ambiental de distinta naturaleza, ¿no? No pensemos en que la educación ambiental es algo que tiene que ser específicamente impartido en las escuelas, ¿no? La educación ambiental me parece que es transversal a todos los ámbitos, desde nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros grupos de amigos, nuestros colegas, ¿no? Pienso que es necesario buscar que nos permitan comunicar de manera más asertiva y sensibilizar a la población acerca tanto de las problemáticas ambientales que las causan, pero yo creo que la población, conociendo estas problemáticas ambientales, conociéndolas, no creo que no se comprometan a implementar soluciones, ¿no? Yo creo que también habría que abordar los aspectos de cómo pudieran contribuir ellos a mejorar todas estas problemáticas. Y creo que esta pandemia nos ha demostrado que podemos adaptarnos de múltiples maneras, ¿no? Y que no necesariamente tenemos que buscar para favorecer esta educación, ¿no? Podemos ocupar un montón de tecnologías de información, webinars, podcast, videos,
en mil formas de poder comunicar, ¿no? Y creo que la parte de la educación no debe solo reducirse a los niños y a los jóvenes, sino también a todas las generaciones, ¿no? Que hay. Muy bien, pues muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Roberto. Lo que nos queda claro es que esto es un problema que tiene muchas aristas, que tiene muchas visiones, que tiene muchos matices que hay que ir conociendo, que hay que ir discutiendo. Nos queda claro también que afortunadamente contamos con expertos como ustedes, que pueden tener soluciones para el país, siempre y cuando los tomadores de decisiones oigan a la academia y oigan lo que tienen que decir los científicos y los tecnólogos, porque ahí están las soluciones del país. Nos queda claro que esto hay que seguirlo discutiendo. Vamos a aprovecharnos de su generosidad y los vamos a volver a convocar cuantas veces sea necesario. Son ustedes ya patrocinadores y constructores del Museo Gota de Agua, lo cual nos tiene a nosotros muy orgullosos y satisfechos. Y vamos a cerrar aquí esta transmisión. Les agradecemos muchísimo. Fabiola Sosa, investigadora de la UAM Azcapotzalco, Roberto Constantino, investigador de la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos tan ricas experiencias que han forjado a través de su formación profesional. Le agradecemos mucho también a los que nos han estado siguiendo, que se han mantenido durante todo este tiempo en la transmisión, y les avisamos que tenemos una cita el próximo viernes a las 7 de la noche, también para seguir discutiendo las cuestiones acerca del agua. Muchas gracias y buenas noches a todos.